la guerra de Irán ante un punto de inflexión en la cuarta semana del conflicto? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes negociaciones con Irán, justo después de amenazar con una escalada que podría llevar la guerra a otro nivel, con ataques contra la infraestructura energética iraní. El mensaje de Trump llega horas antes de que se cumpliese su ultimátum de 2 días a Irán para que permitiese el tránsito por el estrecho de Hormuz. El mandatario estadounidense dijo hoy que había ordenado aplazar esos ataques por un periodo de 5 días, una pausa que condicionó directamente al avance de las conversaciones con Teherán. En un post publicado en su red social, Trump habló de conversaciones muy buenas y productivas, así lo dijo él, en busca de una solución total para la guerra en Oriente Medio. El domingo, Irán había plantado todavía cara a Washington tras el ultimátum de Trump. Vamos a ir a algunas de las represalias con las que respondió un portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán. Si Estados Unidos ejecuta sus amenazas contra las centrales eléctricas de Irán, aplicaremos de inmediato las siguientes medidas punitivas. Cerraremos por completo el estrecho de Hormuz y permanecerá cerrado hasta que se restablezca el funcionamiento de nuestras centrales eléctricas dañadas. Todas las empresas similares de la región que tengan accionistas estadounidenses serán completamente destruidas. ¿Está la guerra de Irán entonces ante un giro con un posible acuerdo para frenar el conflicto o estamos aún ante el umbral de una peligrosa escalada? Ese es nuestro tema hoy, lunes 23 de marzo de 2026, aquí en Actualidad en Análisis. Mi nombre es Isaac Risco y hoy queremos hablar de este tema con Luciano Zácara, politólogo experto en Oriente Medio que nos acompaña desde Doha, en Qatar, y con Alejandro López Canorea, analista de política internacional y director del portal Descifrando la Guerra, que conecta hoy con nosotros desde Ereván, en Armenia. Bienvenidos a ambos y voy a empezar directamente contigo, Luciano. ¿Qué tan sorprendente es este anuncio de Trump? ¿Son estas las primeras conversaciones directas entre Washington y Teherán desde el comienzo de la guerra? Bueno, siempre lo que diga Trump sorprende, sobre todo en el tono que lo ha hecho, después de tweets y de amenazas directas de obliterar, de destruir, que tanto él como el secretario de Guerra han venido emitiendo en esta última semana. El tono tan positivo y tan halagador que ha tenido en este tweet en su red social, por lo menos crea un poco de sospecha, de decir, bueno, si todo esto, si esto es en realidad una medida para tomar distancia y para poder salir de una situación en la que él se había metido, haciendo ver que en realidad está consiguiendo el mejor acuerdo del mundo, o en realidad todo lo anterior, de decir que va a amenazar y a destruir y a obliterar todo, es realmente ese bluff que siempre ha dicho que iba a hacer y nunca lo ha querido, nunca ha podido hacerlo y simplemente era una medida de presión. Por lo tanto, yo todavía soy escéptico. Esto es una buena noticia. A ver cómo se desarrollan los próximos 5 días, pero ya hemos visto que anuncios de este tipo e incluso en medio de conversaciones que Estados Unidos estaba teniendo con Irán en Omán en 2 ocasiones, en junio del año pasado y en esta, ha terminado con un ataque directo por parte de Estados Unidos. Así que yo esperaría en los próximos 5 días a ver cómo evoluciona, qué respuesta viene de Irán, que todavía no ha venido, y sobre todo, que a mí me parece más importante, qué va a decir Netanyahu, que hasta ahora no ha dicho tampoco mucho. Vamos a pasar la palabra a Alejandro. ¿Cómo valoras tú eso? ¿Crees que esto es positivo? ¿Crees que podría haber un acuerdo para frenar incluso la guerra? ¿O crees que estamos todavía ante el umbral de esa escalada peligrosa de la que estábamos hablando? ¿Cómo lo ves? Bueno, si va en serio, desde luego que es positivo para la desescalada. La cuestión aquí es que Irán ya ha señalado varias veces que ha rechazado la mediación de terceros países y que la única fórmula que ellos entienden y esperan es la concesión de Estados Unidos de ciertas pues garantías de seguridad, de que no va a volver a haber otro conflicto en el futuro, de que no van a lanzar este tipo de guerras preventivas, porque ya llevamos 2 años seguidos, ¿no?, con escenarios así, además de la retirada de bases y otros elementos que garantizarían que Irán se convierta en una figura clave del estrecho de Hormuz de manera oficial, ¿no? Ahora lo vemos de facto. Y esto creo que Estados Unidos no está dispuesto a concederlo, y mucho menos Israel, ya que las demandas no pasaban por un acuerdo nuclear solamente, sino prácticamente la rendición de gran parte de la influencia, ¿no?, a través de sus proxies, de su
programa de misiles. Así que solamente estamos ante un anuncio de un parón de los ataques sobre la energía en Irán, que iba a llevar a unas consecuencias enormes por toda la región, según ellos decían. Se las habrán tomado en serio, pero el resto de capacidades militares yo las sigo viendo ahí, sigo viendo la voluntad de Israel de atacar y también bueno, el despliegue que Estados Unidos anunció de marines y de buques para ir hacia allí. Ambos han mencionado a Israel, a Netanyahu, como el otro actor, el tercer actor crucial en esta guerra, ¿no? Luciano, me gustaría preguntarte por el papel de Israel. Ya hablábamos que todavía no sabemos cómo va a responder Israel, pero en base a la lógica de esta guerra, a lo que conocemos de cómo se inició esta guerra y cómo está transcurriendo, ¿cuál crees que podría ser la posición de Israel ante la posibilidad de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos? Bueno, creo que es el primero y el actor más importante que puede llegar a descarrilar este acuerdo, como lo ha hecho ya en el pasado. Hay que recordar que en junio había conversaciones y fue Israel el que inició ataques unilaterales que obligaron a Estados Unidos a entrar en esta guerra de los 12 días. Pero las conversaciones las torpedeó, las conversaciones nucleares las torpedeó Israel. Después de 6 meses de Trump repitiendo y repitiendo que ya no existía programa nuclear iraní, que por lo tanto lo que quería era otra cosa, porque no había por qué negociar sobre algo que ya no existía. Después de diciembre, después de un par de reuniones entre Netanyahu y Trump, el discurso de Estados Unidos volvió a cambiar y empezó a decir que el problema era el programa misilístico que podría llegar a Estados Unidos. Otra vez ha sido Israel el que ha forzado a Estados Unidos a involucrarse en otra guerra. Otra vez, en medio también de conversaciones que estaban teniendo. Ahora volvemos otra vez de acuerdo al mensaje este que acaba de emitirse, 2 días de conversaciones muy fructíferas entre los dos. Quiere decir que hay conversaciones directas o indirectas, pero hay conversaciones. Por lo tanto, si se llega a un alto el fuego es por un contacto directo entre Estados Unidos e Irán. No se habla de Israel en estas negociaciones. Por lo tanto, evidentemente no se tendrían en cuenta las demandas o las necesidades de Israel de garantizar que Irán no va a volver a ser ninguna amenaza. Más allá de lo que dijo también nuestro colega aquí, que hay muchas otras condiciones que no se van a cumplir porque las posiciones son totalmente excluyentes. Si Israel considera que cualquier cosa que se firme ahora deja a Israel exactamente la misma posición, y teniendo en cuenta que los últimos días han sido muchísimo más duros para Israel que cualquier otro día anterior en la guerra, Netanyahu queda muy mal parado de cara a su propia población porque terminaría una guerra sin haber logrado el objetivo que quería e incluso demostrando más vulnerabilidad en sus infraestructuras, incluso nucleares y energéticas, de lo que ha demostrado en todos estos 2 años y pico de guerra que llevamos. Es un actor crucial que también podría constituirse un obstáculo para esas negociaciones. Alejandro, si estamos hablando de esta escalada el fin de semana a raíz del ultimátum de Trump y la respuesta del régimen iraní, eso tiene que ver también mucho con recientes ataques de Irán contra la base británico-estadounidense Diego García, ubicada en el Océano Índico a unos 4.000 kilómetros de distancia de la zona de guerra de Irán. ¿Qué sabemos de esos misiles balísticos iraníes con un alcance aparentemente mayor de lo conocido? ¿Qué tan serias esas amenazas? ¿Sabemos hasta dónde podrían llegar ese tipo de misiles? Bueno, este tipo de capacidades han sorprendido bastante porque hasta donde nosotros conocíamos a nivel general había varias capas de misiles con un rango no diferente que podían llegar a casi cualquier punto, ¿no? de Oriente Medio, y se ha llegado a hablar, ¿no? de ataques dirigidos hacia Chipre que no habían sido reconocidos, igual que a otros países. Y en este caso, pues el rango, ¿no? de los misiles necesario para la isla de Diego García, ¿no? dentro del archipiélago de las Chagos, británico todavía, pues es de más de 4.000 kilómetros. Es casi el doble de lo que se esperaba de unas capacidades de misiles iraníes que se conocían. Pero es que incluso la capa más externa que se conocía de su programa de misiles en parte era bastante teórica. No había muchas evidencias de esos misiles que Irán decía que podía lanzar, y ahora, si esto, bueno, pues finalmente se fuera repitiendo, no fuera una cuestión circunstancial o confirmase la autoría, por ejemplo, sería sin duda un salto cualitativo que llegaría a poder apuntar a Europa. Claro, la cuestión no es su capacidad.
La cuestión es su voluntad, porque también tiene redes de proxies o socios por la región que podrían llevar a cabo parte de esos ataques desde otras posiciones. El tema es hasta qué punto quiere Irán involucrar a países europeos o a países asiáticos. Ha habido algunos que cuando no se ha reconocido los ataques es porque no querían una escalada. Por ejemplo, el caso de Azerbaiyán o el de Turquía. Sin embargo, sabemos que ha habido esos impactos, ¿no? Algunos hablaban de falsa bandera, otros hablaban de que ha sido la descentralización de los mandos. O sea que las capacidades son muy importantes, pero la estrategia de fondo creo que lo es más. Ellos han señalado que van a hacer costosa la intervención israelí-estadounidense sobre los socios, es decir, sobre los países árabes y del Golfo, para hacer pues ese valor político más crucial. Luciano, ¿cómo valoras tú esa estrategia de fondo que comentaba ahora Alejandro, con esos ataques contra Azerbaiyán, ahora contra Diego García, también hubo unos misiles que impactaron en territorio de Chipre, si no me equivoco, o drones? ¿No está Irán arriesgándose a ampliar el conflicto y a meter sobre todo a actores hasta ahora reacios a participar en esta guerra? ¿No está Irán corriendo el riesgo de crear un frente común contra ellos? Sí, sí, por supuesto, eso sin duda. Cada día que pasa que vuelve a atacar infraestructuras a más de 7, 8, 9 distintos países, incluyendo a Reino Unido, que es una de las potencias militares también más importantes y que puede involucrarse tranquilamente en este conflicto, con mucho menos problemas que los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Por supuesto, es un riesgo. Lo que yo no estoy muy seguro es si ese riesgo es calculado, es deseado o es un producto de una continuidad estratégica que se diseñó hace ya tiempo y que se trabaja de acuerdo a un libro ya precodificado de qué acción hay que tomar para tratar de traspasar el peso y el costo de esta guerra a los demás, con la expectativa de que nadie se quiera involucrar en una guerra. Creo que esto es un juego muy, muy peligroso. Los errores de cálculo pasan, están pasando y van a volver a pasar. Y cualquier cosa que Irán haga que pueda afectar a cualquier país de la región puede cambiar muy drásticamente la postura. Con lo que pasó aquí en Qatar ha sido muy evidente. En un mismo día tuvimos un ataque a un campo petrolífero, un campo de gas que está incluso compartido entre Qatar e Irán. Por lo tanto, Qatar también es parte víctima del ataque israelí. La respuesta es directamente contra la refinería de Ras Laffan, y automáticamente se expulsan a diplomáticos iraníes. Algo que Qatar estaba tratando de no hacer un paso diplomático ya más grave, pero que no le quedó otra. El problema es que desde el punto de vista legal, Irán termina poniendo todos en su contra, porque no, más allá de la injustificada acción israelí y estadounidense de atacar ahora, que no ha recibido ninguna condena por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni lo va a hacer, al atacar este tipo o involucrar a otro tipo de estados, no puede esgrimir bajo ningún punto de vista la autodefensa o la defensa propia como justificación para atacar. Y lo siguen repitiendo los diplomáticos iraníes. Es decir, no estamos atacando a Qatar, estamos atacando intereses americanos cuando atacan la planta que es propiedad 100% del gobierno qatarí. No hay ninguna justificación legal. Incluso termine como termine esta guerra, ningún tribunal internacional le va a dar la razón a Irán de que ha atacado a 7 u 8 países. Al contrario, muy probablemente lo fuercen a pagar compensaciones por todos los daños, independientemente de que, hipotéticamente, se condene o se culpe también a Israel por Israel y Estados Unidos por iniciar la guerra, cosa que digo, bueno, evidentemente nunca va a pasar. Muy interesante esa posibilidad de que esto esté previsto, ese automatismo en realidad previsto como un mecanismo de respuesta y que puede llevar a que esta guerra se salga de control, ¿no? Aún más. Alejandro, me gustaría volver al tema de los arsenales iraníes. Israel y sobre todo Estados Unidos aseguran que han destruido gran parte de esos arsenales desde que comenzó la guerra, y sin embargo Teherán sigue lanzando ataques de represalia contra los países del Golfo, contra Israel, y allá voy a Luciano, que está la situación en Israel especialmente tensa. ¿Conocemos la situación actual de esos arsenales iraníes? ¿Cuánto tiempo más pueden mantener ese ritmo de represalias y de contraataques?
Pues bastante más de lo que se esperaban en la Casa Blanca, porque principalmente lo que está siendo afectado por parte de Israel y de Estados Unidos son los lanzamisiles, las defensas antiaéreas, la armada, la flota aérea, y en eso efectivamente están teniendo gran éxito. Pero todo el arsenal de misiles que supuestamente es ingente está bien protegido en instalaciones subterráneas. Si no se logró destruir los centros nucleares precisamente porque estaban cubiertos de esta manera en 2025, algo similar ocurre con las capacidades balísticas. Además, aunque tengan ese problema con lo que es el cuello de botella, que son los lanzamisiles, que es lo que hace que tengan que bajar la intensidad de los ataques, en lugar de con el propio arsenal de misiles, tienen los drones, hay enjambres enteros de drones y de hecho durante estos últimos días ha ido incluso incrementándose la cantidad de misiles y de drones que Irán iba lanzando contra los países del Golfo y contra Israel. Así que no me parece que realmente sea tan acuciante ahora mismo el alto el fuego para los iraníes tanto como para los estadounidenses por el precio de la energía, que es a donde están enfocándose, al estrecho de Hormuz, o para los israelíes porque con el daño que han sufrido los sensores, cual también es un cambio de mentalidad en Irán, y los radares por todo Oriente Medio, ya no tienen los israelíes la capacidad de dar esa alerta temprana tan fuerte que tenían el año pasado. Por lo tanto, las capacidades armamentísticas por las que me preguntas, aunque algunas han sido seriamente dañadas, otras permanecen y se combinan con un cambio de pensamiento estratégico que creo que es la clave que hay detrás de la resiliencia que Irán está demostrando en 2026. Luciano, hablamos antes de los países del Golfo en los que hay preocupación a que sus defensas antiaéreas se queden en algún momento sin munición, sin reservas para repeler la cantidad de ataques que hay de Irán. ¿Qué sabemos de las reservas de Israel y también de países como Qatar y Arabia Saudita? ¿Están sus defensas bien equipadas para resistir semanas en un escenario de guerra? Bueno, evidentemente todos los armamentos, tanto ofensivos como defensivos, tienen una capacidad finita, quiere decir que en algún momento se van a terminar. El tema es qué evaluación se hace de las capacidades que tiene cada uno. Lo que decía Alejandro, no se sabe muy bien qué es lo que tiene Irán, qué es lo que ha sobrevivido, y por lo tanto la capacidad de respuesta también está en función de lo que se gasta cada día tratando de derribar misiles o drones o distintos tipos de proyectiles que se disparan. No todo se derriba con lo mismo. No todos se usan misiles Patriot, todos se usan SAM. Hay algunas cosas que se han derribado con aviones, simplemente los drones se han derribado con aviones en muchas de las ocasiones. Por lo tanto, no se gasta la misma cantidad de misiles antimisiles como la cantidad de misiles que se lanza. Por lo tanto, no queda muy claro exactamente cuántos hay. Aquí, las evaluaciones que hacen todos los gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo es que hay suficiente como para defender integralmente a todos los países de la región durante mucho tiempo. No especifican exactamente cuánto, pero como hay una diversidad de materiales que se utilizan, de proyectiles que se utilizan, y que evidentemente todavía están las fuerzas aéreas que no se han desplegado casi o en muy pocas ocasiones, tratan de transferir una confianza a la población de que en realidad es muy seguro en estos momentos las defensas como están organizadas. Es verdad que se han perdido algunos radares de alerta temprana, sobre todo aquí en Qatar, pero incluso a partir de eso, la única vez que ha habido un daño severo ha sido al principio, en el primer día que se destruyó ese radar, y el día del ataque a Ras Laffan, que paradójicamente es lo que más ha afectado porque en definitiva la economía catarí depende de eso y ya hay un efecto a largo plazo, por lo menos durante 5 o 6 años, antes que se recupere los daños ocasionados. Pero no ha habido daño a la población civil, no ha habido daño a infraestructura, como en otros países que han llegado al aeropuerto, por lo tanto es bastante seguro. Toco madera, pero aquí llevamos ya 3 días. Después de los ataques de Ras Laffan no ha habido más ataques y para mañana ya, día 24, se ha anunciado que se vuelve a la normalidad en tema de trabajo, o sea que se puede volver a las oficinas y los niños pueden volver a la escuela, lo cual marca también que hay una confianza muy grande acerca de las capacidades defensivas y acerca de que cualquier cosa que sea lanzada desde Irán va a ser retenida o repelida incluso antes de que llegue al territorio.
Alejandro, me gustaría cerrar esta conversación contigo preguntándote por lo que comentábamos antes con Luciano, cómo es tu valoración respecto a esta posibilidad de una escalada, como respuesta al lanzamiento de estos misiles balísticos iraníes contra Diego García. Israel ha pedido ya esa escalada ante la prueba, dicen ellos, de que Irán tiene armas con alcance para llegar a Europa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Podría ser el lanzamiento de este tipo de misiles el punto de inflexión que anime a otros países a apoyar la guerra contra Irán de una u otra manera? Bueno, creo que se complica un poco, ¿no? Si solamente nos fijamos en la represalia iraní que pueda motivar este tipo de ataques, porque Israel ya tenía este interés de fondo desde el principio del conflicto. Me parece que Estados Unidos no tenía interés en que esto se alargase, tenía una necesidad que era desbloquear el estrecho de Hormuz y eso sigue ahí. Por lo tanto, o se llega a un acuerdo con concesiones durísimas, que lo dudo ahora mismo, o habrá una escalada por parte de Estados Unidos contra Irán y, bueno, se sumarán los países que puedan y quieran sumarse. Mientras tanto, por el otro lado, como decía, Israel sí que tenía interés desde el principio en esa escalada, incluyendo potencialmente los intereses energéticos. Que se da una tregua o que se da una negociación, veámoslo, pero si se sigue atacando infraestructura iraní, la respuesta se va a ver por toda la región. Ese es el nuevo equilibrio que Irán ha querido dibujar y que de hecho amenazó explícitamente decenas de lugares por todo el Golfo, como el que comentabais, ¿no? Ras Laffan en Qatar, que es esencial para la supervivencia económica energética del país, así como desalinizadoras o empresas estadounidenses, intereses por toda la región. Creo que eso ha tenido más que ver con esa, digamos, tregua que ha lanzado Estados Unidos, pero sin concesiones políticas no se puede traducir en un acuerdo de paz. Estamos en la cuarta semana de la guerra de Irán. Amanecimos hoy con esa iniciativa o esa sorpresa, se puede llamar así, de Trump anunciando conversaciones directas con Irán en medio de una amenaza peligrosa de una escalada. Es un tema que seguro seguiremos viendo en los próximos días, seguramente también con ustedes dos. Por ahora les agradezco a ambos, Alejandro López y Luciano Zácara. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias, Un placer.